¿Qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos nuestros asistentes a esta sesión que lleva por nombre Organizaciones Inteligentes como alternativa para las pymes. Mi nombre es Diego Zúñiga, soy parte del equipo de GC1 y el día de hoy me honra poder presentar esta sesión, una sesión más que como saben todos los días viernes tenemos dos sesiones de webinars que son dirigidas específicamente para aquellas pequeñas y medianas empresas que se encuentran en desarrollo de sus negocios. Y nosotros aquí en GC1 México nos apoyamos de la mano de nuestros aliados estratégicos para poder presentar estos temas y que sean de mucho valor para todos ustedes. Pues el día de hoy no es la excepción. El día de hoy nos acompaña Ricardo Guadarrama e Iván Guadarrama de la empresa Paxia y a quien me gustaría presentarles para poder comenzar esta sesión. Por su parte, Ricardo Guadarrama es un empresario con amplia experiencia en consultoría, integración, implementación y manejo de proyectos de sistemas de información. Actualmente dirige Paxia, brindando asesoría especializada y servicios de inteligencia comercial para empresas fabricantes o comercializadoras de productos empacados. Por otro lado, Iván Guadarrama es entretenólogo por la Universidad Anáhuac. Es especializado en producción audiovisual y productos de entretenimiento masivo. Actualmente colabora en Paxia, impulsando la producción de contenidos audiovisuales bajo el modelo de eduentretenimiento en la industria de consumo y de retail. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida a Ricardo e Iván para que nos puedan presentar este grandioso tema que ya los veo por aquí conectados. ¿Qué tal, Ricardo e Iván? Buenos días, bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Diego, estimados colegas y amigos de la industria del retail, de la comunidad de GC1 México? Les agradecemos muchísimo este espacio que nuevamente abrimos para todos ustedes, para compartir de todos estos temas coyunturales de la industria que nos atañen a todos como profesionales. Y pues nada, me da muchísimo gusto ya saludarles con el calorcito de primavera que caracteriza esta temporada. Y pues nada, ¿cómo estás, Rich? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Todo bien? Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, con mucho gusto de estar nuevamente aquí en este segundo webinar del año que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema que me parece muy importante para pues las pequeñas y medianas empresas que en esta industria del consumo que venden a través de los distribuidores del retail, pues hace mucho sentido para poder lograr tener mayor competitividad y tener pues mayores opciones para desarrollar sus negocios. Y es básicamente hablarles acerca de lo que son las organizaciones inteligentes. Entonces, bueno, pues me va a dar mucho gusto el día de hoy junto contigo, Iván, pues estar desarrollando este tema juntos. Perfectísimo, sí, y pues les recordamos a todos que adicional a estos esfuerzos que hacemos de webinar, también estamos impulsando otro tipo de contenidos a través de nuestro blog que se llama Profesionales Retail. Lo encuentran en el buscador como profesionalesretail.com y allí van a encontrar una gran variedad de contenidos acerca pues de temas de industria, de temas coyunturales, más recientemente con dos notas que acabamos de publicar en diferentes partes. Son algo extensas, por eso decidimos dividirlas en dos partes, pero ahí regularmente tenemos contenido para todos ustedes, además de estos espacios que tenemos en colaboración con nuestros amigos de GC1 México. Entonces, pues le traemos el día de hoy un tema súper interesante para desarrollar al interior de nuestras empresas y que pues nos lleve a reflexionar también sobre el momento que vivimos como industria y quizás en otros ámbitos de nuestra vida social, ¿no? Exactamente, pues sí, vamos a entrarle de lleno al tema. Tenemos aproximadamente 50 minutos para poder, pues conversar con todos ustedes. Y bueno, vamos a empezar. Primeramente, a ver, tenemos aquí un tema con el micrófono. A ver si ahí ya me escuchan mejor. Este, bueno, me lo voy a poner por acá. Ujú. A ver, denme un segundito. Ahí ya, Vamos a abordar el tema. Como les comentábamos, pues esto es parte de los diferentes contenidos que tenemos para compartir con ustedes. A propósito de esto que vamos a hablar el día de hoy, los invito a que entren a nuestro blog en www.profesionalesretail.com y van a encontrar ahí un ebook que justamente habla acerca de esto que vamos a
a compartir el día de hoy. El ebook lo van a encontrar con el título que aparece ahorita en su pantalla, que es Enfoque, Colaboración y Pensamiento Sistémico, los valores de las organizaciones inteligentes. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, el enfoque tiene que ver mucho con cierto tipo de hábitos o disciplinas individuales que cada uno de los colaboradores dentro de las organizaciones vale la pena que podamos adoptar. Tiene que ver mucho con la manera en la cual dominamos nuestras acciones, nuestra forma de actuar ante las situaciones y sobre todo cómo podemos lograr dominar nuestros paradigmas, nuestros espacios mentales, ¿no? Esto es un trabajo que se hace de manera bastante más introspectiva y eso nos permite a los individuos que colaboramos dentro de una organización a tener un enfoque mucho más preciso de por qué y para qué hacemos lo que hacemos. La segunda parte que tiene que ver con colaboración justamente ya habla de las relaciones alrededor de un equipo de trabajo que tiene a lo mejor un objetivo particular. Por ejemplo, el día de hoy vamos a aterrizar muchas de las ideas que vamos a compartir con ustedes, particularmente a los equipos de la parte comercial de empresas fabricantes de productos de consumo. Y finalmente, el pensamiento sistémico es un trabajo que se hace tanto de manera individual como de manera colectiva, en donde la intención es que podamos ver más allá de nuestras organizaciones, más allá de nuestros equipos de trabajo y comprender no solamente cómo nuestras acciones impactan a otros ámbitos que rodean pues nuestro quehacer, sino también cómo el contexto de alguna manera también influye en las formas en las cuales nosotros tomamos decisiones y tomamos acciones también relacionadas con la labor que hacemos. En este caso vamos a hablar mucho de la labor comercial. Entonces los invito a que chequen este contenido que es complementario a lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, si te parece, Iván, vamos a entrar en materia. Adelante. Y primero, bueno, vale la pena entrar en materia para poder pues comprender primeramente de qué se trata la realidad, ¿no? Y bueno, aquí me voy a referir mucho a un libro que probablemente algunos de ustedes pues se los ha cruzado en su camino. Me refiero a un libro de un sistema de pensamiento que se le denomina hermetismo y que tiene uno de sus contenidos bibliográficos pues, más populares que existen actualmente en el mundo, es este libro llamado El Kybalión. Y el Kybalión es un libro que, bueno, data de, pues, una fusión de formas de pensamiento entre el Viejo Egipto, Grecia, y principalmente de lo que habla es como el primer principio de esta forma de pensamiento, lo que dice es que el mundo o el universo es mental, es decir, que todo con lo cual nosotros interactuamos como seres humanos, pues inicia siempre con un pensamiento, ¿no? Con una idea imaginaria a través de la cual nosotros pues vamos comprendiendo la realidad. Este primer principio de esta corriente nos recuerda que toda realidad, decíamos, surge primero en la mente, ¿no? Hay otras formas y filosofías de pensamiento ontológicas que difieren de este primer principio, ¿no? A lo largo de la plática vamos de repente a referir un poco a otro sistema de pensamiento que es el confucianismo y el taoísmo, que sobre todo son mecanismos de pensamiento que rigen más en el otro lado del mundo, es decir, en la zona oriental del mundo, principalmente en China y en los países asiáticos. Pero bueno, lo vamos a referir un poco para contrastar. Volviendo al tema del mentalismo, pues el mentalismo parte de la idea de que antes de que exista una acción o una estrategia o inclusive un resultado, que es mucho de lo que nosotros como, digamos, profesionales de la industria del consumo buscamos, antes que todo eso existe un pensamiento. Y entonces esto nos puede llevar a, pues, preguntarnos, ¿no? Pues, ¿qué es el pensamiento? ¿No, Iván? ¿Qué es el pensamiento de... ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es eso del pensamiento? Y bueno, yo investigando un poco acerca de cómo poder aterrizar esta parte de partir, ¿qué es esa habilidad que tenemos los seres humanos de pensar, de imaginar cosas? Podríamos decir que es un proceso mental que nos permite generar ideas, resolver problemas, tomar decisiones o inclusive reflexionar. Es decir, pensar es el acto de usar la mente, ¿no? Y al momento en el que usamos la mente, pues tenemos diferentes tipos
de formas de pensamiento, ¿no? Hay pensamiento que es lógico, por ejemplo, el que nos sirve para poder hacer operaciones matemáticas, por ejemplo, o para poder utilizar la ciencia, por ejemplo, la física o la química, que nos permite a través también de la experimentación poder ir sacando algún tipo de conclusiones que nos permitan después establecer cierto tipo de lógica. Otra forma de pensamiento, que es a la que nos vamos a referir sobre todo hoy, es el pensamiento creativo, es decir, aquel pensamiento que inicia como una manifestación, pero termina en materialización, es decir, en poder generar algo a partir de la imaginación que pueda ser tangible, que pueda ser útil y que sobre todo otras personas puedan compartir, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de pensamiento. Otro de ellos puede ser el pensamiento abstracto, el pensamiento crítico, que es muy útil muchas veces también para poder cuestionarnos justamente los modelos mentales a través de los cuales entendemos la realidad, ¿no? Entonces, podríamos decir que el pensamiento es la raíz de toda transformación que podamos establecer a nivel social, a nivel personal, a nivel colectivo, obviamente, ¿no? Pensar no solo tiene que ver con poder tener ideas geniales, ¿no? Es decir, un poco como algunos de ustedes a lo mejor vieron esta película de Nosotros los Nobles, ¿no? Y recordarán a un personaje que era el hijo menor, más bien era el hijo mayor de la familia, que era Javi Noble, ¿te acuerdas? Y que decía él, pues, como en este afán de ser emprendedor, pues tenía muchas ideas geniales, ¿no? Pero la realidad es de que todas las ideas, por muy geniales que sean, pues probablemente no hacen ningún cambio, no generan ningún efecto si no se materializa, ¿no? Entonces, en este caso, más allá del pensamiento genial que pudiéramos tener o la fabricación o maquilación de ideas, es muy importante observar, cuestionar, imaginar y conectar para poder entonces tomar mejores decisiones, para poder elegir. Entonces, lo importante es que podamos comprender que la mente es una herramienta que nos permite generar y crear cosas, ¿no? Entonces, en el ámbito de las empresas, fabricantes de productos de consumo del retail, valdría la pena reflexionar porque muchas veces muchas de las acciones que tomamos las tomamos sin pensar, quizás sin haber aplicado alguna forma de pensamiento, por ejemplo, el pensamiento lógico, que sería pues poder analizar información, datos duros, evidencias documentales que nos permitan saber cuál es el contexto, el entorno o inclusive el análisis tal cual de resultados que nos permitan hacer y tomar decisiones mucho más asertivas y mucho más oportunas, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de lo que pudiéramos pensar, o más bien de lo que podríamos concluir como lo que es el pensamiento. Ahora bien, el pensamiento creativo es toda aquella posibilidad que nos permite imaginar cosas nuevas, ¿no? La creatividad en el pensamiento, pues básicamente lo que busca es romper modelos mentales, ¿no? Es decir, romper formas tradicionales a través de las cuales vemos las cosas, ¿no? Aquí podremos hablar de muchas formas de pensamiento creativo que nos ayudan a salir de estas ideas que a veces son ideas o arcaicas porque sucedieron hace algún tiempo y pareciera que hace algunos años eran verdad, o algunas de ellas inclusive pues falsas, ¿no? Es decir, que simplemente las fuimos creyendo por influencia de otras personas, pero que en realidad nosotros mismos nunca las hemos comprobado, ¿no? Entonces, esa manera de poder pensar de forma creativa nos ayuda justamente a proponer nuevas ideas, nuevas formas, nuevas ópticas de ver la realidad, obviamente experimentar con esa nueva forma de ver la realidad y finalmente algo fundamental cuando aplicamos el pensamiento creativo es que nos permite aprender justamente a través de la experimentación, ¿no? Entonces, cuando el pensamiento creativo se hace de manera colectiva, entonces podemos hablar de innovación, podemos hablar de iniciativas que ayudan a transformar las organizaciones, no solamente a nivel de un área o de un departamento, sino ya el pensamiento creativo se vuelve inclusive parte de la cultura de las organizaciones, ¿no? O sea, parte de la cultura organizacional. Y es ahí en donde empezamos a tener ya una mecánica de transformación. Por ejemplo, en el caso de la industria del consumo y del retail equipo, yo les diría algo que nosotros normalmente nos topamos es que a los equipos, por ejemplo, comerciales, particularmente de trade marketing, les cuesta mucho trabajo planear. ¿Y por qué les cuesta trabajo planear? Porque hay un modelo mental, un paradigma que se tiene muy arraigado, que es, por ejemplo, creer que el trade marketing es reactivo, ¿no? Que como no sabes
a que te vas a enfrentar en un servicio, a un punto de venta, a donde acude un promotor para poder llevar a cabo algún tipo de labor de exhibición, pues no sabes a qué te vas a enfrentar, no sabes el perfil del gerente de la tienda, quizás no sabes el perfil del jefe de departamento, a veces inclusive ignoras información relacionada con los niveles de inventario de la tienda que estás visitando o de cuáles son las promociones que deberían de estar activas en ese tipo o en ese punto de venta que estás visitando. Y claro, eso puede ser cierto, pero justamente la tecnología nos ayuda para poder acopiar datos, crear información y luego esa información compartirla para que, digamos, no vayamos a ciegas a un punto de venta. ¿Y eso cómo se logra? Pues de entrada se logra rompiendo un paradigma que es el trade marketing no es reactivo, el trade marketing es una labor táctico-estratégica que implica, entre otras cosas, hacer planeación. Y para poder planear necesitas recopilar datos, analizar datos y después establecer algún tipo de plan de acción justamente que te permita orientar mejor las labores en punto de venta. Entonces, bueno, hasta aquí básicamente lo que quiero compartir con ustedes es que el pensamiento justamente como la acción de utilizar la mente y particularmente de manera creativa nos sirve para poder romper los esquemas tradicionales de la manera en la cual percibimos la realidad y a partir de ahí poder establecer y proponer nuevas alternativas, experimentar. Obviamente a la experimentación la debe de acompañar el poder tomar datos, el poder recopilar evidencias para después justamente entrar en un modelo pues más orientado al aprendizaje. Y justamente el aprendizaje es lo que nos genera la inteligencia, ¿no? Una empresa o un individuo que aprende, se dice que es un individuo que logra obtener mayor inteligencia en la labor pues, que lleva a cabo, ¿no? Entonces, para poder lograr que el pensamiento pueda crear cosas nuevas y luego que esa creatividad pueda permitir concretar o materializar, digamos, de manera específica algún tipo pues de idea, es importante utilizar la inteligencia. La inteligencia es lo que nos permite transformar. Entonces, aquí me gustaría compartir con ustedes puntualmente para terminar esta introducción, qué es la inteligencia comercial, porque es la que nos atañe el día de hoy en esta presentación. Y diría que la inteligencia comercial no es solamente aprender a vender, lo cual pues parecería como obvio, ¿no? Sino también es leer el entorno. De hecho, la palabra en su etimología, en su origen etimológico, significa leer entre líneas. La inteligencia es leer entre líneas. Y leer entre líneas es ir más allá, digamos, de los datos específicos que podemos consultar. Es decir, tratar de poder interpretar esos datos y obtener metadatos, es decir, cosas que van más allá de los datos que son evidentes. Pero también la inteligencia comercial implica adaptarse, construir relaciones, analizar datos, manejar las emociones, es decir, aquí entra mucho la parte de la inteligencia emocional, y sobre todo poder plantear y liderar conversaciones que son complejas o difíciles, ¿no? A veces nos incomoda el poder entrarle a temas que pueden ser controversiales o que pueden, digamos, establecer debates, puntos de vista distintos, etcétera. Pero parte de la inteligencia comercial es justamente eso, entrarle a esos temas álgidos, ¿no? Entonces, el tener inteligencia emocional para poder conectar entre personas, el poder tener inteligencia sistémica para entender los efectos de nuestras decisiones y también las causas que generan las circunstancias en las cuales nos movemos y sobre todo inteligencia práctica para poder actuar con eficacia en el ámbito de la estrategia comercial. ¿Y qué significa esto finalmente de actuar con eficacia? Yo les diría en pocas palabras es lograr cosas, ¿no? Algunas veces con algunos clientes con los cuales colaboramos nos dicen, bueno, es que la verdad es de que de repente pueden surgir ideas muy innovadoras, no sé, como poder utilizar inteligencias artificiales y tal, y pareciera que la tecnología per se nos va a solucionar algunas cosas. En realidad no es así. En realidad la tecnología siempre es y seguirá siendo una herramienta. ¿Qué es lo que realmente ayuda a que las cosas logren cierto tipo de resultados? Sobre todo la metodología, es decir, la manera en la cual utilizamos la tecnología y la manera en la cual
pues establecemos nuestras formas de pensamiento y cómo aplicamos de manera práctica justamente la inteligencia comercial. Entonces, bueno, hasta aquí es un poco la introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar mucho de inteligencia comercial, pero sobre todo vamos a hablar de un método de 5 pasos a través de los cuales vamos a poder estimular la inteligencia comercial colectiva en un equipo pues de ventas, ¿no? Entonces, bueno, continuando un poco con la presentación, yo les diría, te preguntaría, Iván, si partimos de que, pues en un equipo comercial es importante estimular el pensamiento, canalizar esa forma de pensamiento a través de la creatividad y luego materializar a través de aplicar inteligencia, bueno, ¿qué es lo que tú podrías observar en general en las organizaciones respecto a la falta de uso de estas formas, de estas técnicas pues digamos, de relacionamiento? Porque hoy en día pareciera que la sociedad más bien nos incita a no pensar, ¿no? Simplemente a aceptar las cosas como son, a tratar de manejar de manera muy superficial la mayor parte de los temas para justamente evitar las conversaciones álgidas. ¿Tú qué lees en términos generales que nos está pasando a nivel de esta sociedad y de estas organizaciones que se alejan mucho del pensamiento, del poder entrenar nuestra mente? Pues regresando un poco a los temas que se abordaron durante la introducción, yo diría que en este modelo de sociedad hemos ido dando mayor valor a ciertos tipos de inteligencia. Ya lo decías, ¿no? Tenemos diferentes tipos tanto de pensamiento como de inteligencia, ¿no? Que es formas de aplicar conexiones o sinapsis que tenemos neuronales, ¿no? Y en ese sentido también existe una gran variedad de inteligencias, ¿no? Inteligencia espacial, inteligencia relacional para el tacto con las personas, diferentes tipos de inteligencia. Albert Einstein, uno de los mayores genios y mentes científicas de la era moderna, decía que la inteligencia, que más bien, perdón, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿no? Porque de repente el proceso creativo, el proceso de crear algo nuevo, de formar, de lo espontáneo que surge algo de la nada, técnicamente de la nada, ¿no? Porque en esto de crear, realmente nunca hay nada nuevo, ¿no? O sea, todo ya, no hay nada nuevo bajo el sol, dirían por ahí, ¿no? Entonces, creo que más bien la inteligencia se trata de cómo o la creatividad, cómo el resto de inteligencias las conjunto o encuentro puntos de unión en donde convergen pues sí, para abonar, ayudar o concretar un objetivo mayor, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la música, ha habido este ejemplo durante muchos años, ¿no? Por ejemplo, desde la música clásica que se va criticando a ciertos músicos que hacen uso de ciertas técnicas o de composición armónica que no va con la época, ¿no? Tal era el caso de, por ejemplo, Beethoven, un compositor clásico que pues, fue rechazado porque la manera de hacer música tenía ciertas reglas en donde todos teníamos que encasillarnos. Y poco a poco va evolucionando la música, se vuelve un movimiento más popular, un producto que consumimos todos en día a día y llega la década de los 60, ¿no? En donde todos estos instrumentos que pasaron de ser análogos a eléctricos, pues empezaron a generar una ruptura, ¿no? Y recientemente, no sé si habrán visto una película biográfica muy reciente sobre la vida de Bob Dylan, que aborda un poco este tema, ¿no? Cuando Bob Dylan deja su guitarra acústica y se compra una guitarra eléctrica y todo el mundo pierde la cabeza, ¿cómo crees? Pero si es que esas guitarras eléctricas no son instrumentos, no son otra cosa. Y lo propio pasó después con los DJs, ¿no? Es que eso no es música, eso son bips y bops y puntitos y clics y no sé qué, eso no es música. Pero conforme avanza la tecnología y nos provee de mayores herramientas, hay grandes genios que entienden en dónde utilizarlas y cómo fusionarlas con modelos anteriores musicales para crear música nueva, para crear cosas nuevas. Creo que eso es un tipo de impulso a la creatividad que hemos ido pues sí, como oprimiendo en la sociedad, valorando únicamente la aplicación de un tipo de inteligencia, que particularmente, ya lo decías, pues hoy empezamos a ser desplazados en ese tipo de inteligencia por nuestra propia creación, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, tenemos que encontrar modelos para darle la vuelta a ese uso y realmente darle un mayor enfoque a la potenciación creativa dentro de las organizaciones. Sí, y mira, hablando ahorita justo de esto que comentas respecto a la inteligencia artificial, bueno,
estamos en el boom de la inteligencia artificial y vamos a seguir creciendo. Particularmente ahora se han popularizado mucho los motores de inteligencia artificial de lenguaje natural, que de alguna manera vienen a, digamos, a sustituir, si lo queremos ver así, a los tradicionales buscadores de información con los cuales hemos vivido los últimos 10, 15 años, ¿no? Pero fíjate lo interesante de esta parte de qué tipo de inteligencia vale la pena que los seres humanos estimulemos, más allá de la inteligencia lógica o la inteligencia para concatenar información, que mucho de esto pues lo hacen este tipo de motores de inteligencia artificial como ChatGPT o como la versión china que sorprendió al mundo hace algunos meses, que se llama DeepSeek, y es qué le quieres preguntar a la inteligencia artificial y cómo vas a redactar lo que pues, se denomina el prompt, ¿no? O sea, la pregunta. Porque bueno, tú le puedes hacer una pregunta muy genérica y pues seguramente te dará información igual muy genérica, muy abierta como respuesta. Pero si tú cada día afinas más la manera y la estructura en la cual tú realizas las preguntas a las inteligencias artificiales, en esa misma medida vas a poder obtener información y respuestas cada vez más precisas, más orientadas, más dirigidas. Entonces, quizás aquí ya la inteligencia que nos permite concatenar datos, información, realizar investigaciones, se vuelve más sencilla, pero se vuelve más compleja la inteligencia para poder establecer y plantear preguntas, ¿no? Entonces, es importante, como bien lo comentas en el caso de la música, ¿no? Ir siempre comprendiendo cómo la tecnología nos va estimulando a cambiar el tiempo que le dedicamos al desarrollo humano, ¿no? Porque si nosotros no desarrollamos habilidades que puedan complementar las inteligencias artificiales, lo más probable es que terminemos siendo sustituidos por estas inteligencias, ¿no? Finalmente, a mí me gustaría simplemente cerrar esta primera parte, Iván, antes de entrar en materia, es por qué es importante la inteligencia, porque muchos de nosotros podríamos decir, bueno, pues sí, suena padre el poder activar el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, el pensamiento creativo, etcétera, pero en últimas, ¿para qué nos sirve la inteligencia, no? Y yo lo que les diría es que la inteligencia nos sirve puntualmente para tomar mejores decisiones, de manera tal que podamos ser capaces de evaluar diferentes alternativas a través del pensamiento divergente, ¿no? O sea, pensar que una cosa que hoy hacemos quizás la podríamos hacer de otra manera, pero después elegir lo más conveniente dentro de esa diversidad de opciones para poder aplicar el pensamiento convergente, ¿no? Es decir, es un poco la técnica de cuando te enfrentas a un problema, desglosarlo para poderlo comprender, luego buscar opciones múltiples como una especie como de lluvia de ideas, digamos, y después de todas esas posibilidades, encontrar una, dos, quizás tres alternativas que vas a evaluar de manera más profunda para poder saber realmente cuál puede convenirte mejor, ¿no? Entonces, el método en general es aplicar el pensamiento analítico, es decir, desglosar las cosas, desglosar la situación. Segundo, aplicar el pensamiento crítico, que es básicamente preguntarnos si lo que estamos haciendo o la manera tradicional de resolver un determinado problema es la única o podemos encontrar más. Después, inteligencia emocional, que justamente nos permite intuir más allá de los datos, lo que les decía hace rato, y poder equilibrar justamente las emociones, ¿no? Sobre todo cuando estás en una circunstancia en donde parte de las diferentes visiones con un equipo de trabajo, pues puede llegar incluso a tocar fibras sensibles, ¿no? Hay que tener inteligencia emocional para, entre otras cosas, no tomarnos las cosas personales, sino también respetar la diversidad de puntos de vista. Y finalmente, la inteligencia lógica y práctica, ¿no? En ese sentido, la inteligencia lógica nos sirve mucho para poder plantear preguntas a inteligencias artificiales que nos pueden hacer la chamba mucho más rápida. Pero la inteligencia práctica es ya la experiencia puntual, la experimentación y los resultados que obtenemos de ello, ¿no? Entonces, ese método, digamos, de 4 pasos, nos va a permitir tener, entre otras cosas, la posibilidad de tomar mejores decisiones. Ahora, vamos a entrar en materia. ¿Cómo podemos nosotros no solamente elevar la inteligencia individual, sino sobre todo lograr inteligencia colectiva, por ejemplo, en un equipo comercial, pues que muchos de ustedes pues tienen, ¿no? Aquí vamos a hablar de 5 disciplinas que nos ofrece Peter Senge. Peter Senge es un sociólogo organizacional que actualmente, bueno, es catedrático del MIT. Y bueno, puntualmente en el caso de las 5 disciplinas, nos habla de que deberíamos a nivel individual trabajar sobre 2 muy puntuales, que es el dominio personal
y los modelos mentales. Y a nivel colectivo, hablar o habilitar, pues, la parte de compartir una visión colectiva, y sobre todo, el aprender de manera también en equipo, de manera colectiva. Pero la quinta disciplina, la que ven en este esquema que aparece en el centro, es la más importante, y es poder siempre, después de las primeras 4 disciplinas, 2 de manera individual y 2 de manera colectiva, poder aplicar el pensamiento sistémico, ¿no? El ir más allá para tratar de comprender y, entre otras cosas, evitar la frustración, porque muchas veces podemos tener estrategias internas dentro de una organización a las cuales creemos de manera muy fiel, pero de repente el resultado no se logra como nosotros lo hubiésemos pensado, ¿no? O sea, tú tienes una estrategia de un producto diferenciado, de un producto de valor agregado, con un precio bastante competitivo, y llegas con un distribuidor y tú vas con toda la confianza de que es una oferta que no va a poder rechazar. Es decir, le dices, este producto te va a ayudar a vender más, a traer más tráfico a tus tiendas y vale la pena que lo catalogues. Y de repente te puedes encontrar con un comprador que te dice, pues no, no me interesa, ¿no? Inclusive que a lo mejor puede ni siquiera haberte hecho caso, ni siquiera te atendió realmente, no te puso atención a todos los valores intrínsecos al producto que le estás ofreciendo para comercializar a través de sus puntos de venta. Y viene la frustración y dices, bueno, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que eso que yo estoy viendo y que estoy transmitiendo de manera muy clara, que son beneficios para este distribuidor, para que pueda generar negocio con mi producto, cómo es posible que me haya dicho que no vale la pena catalogarlo, ¿no? Bueno, el pensamiento sistémico nos puede ayudar a comprender más allá de eso que nosotros tenemos bastante clara y digamos, nítidamente adoptado. Entonces, bueno, vamos a hablar de estas 5 características o 5 disciplinas de las organizaciones inteligentes a lo largo de los próximos minutos. No sé si quieras aquí agregar algo, Val. No, no, adelante. Vale, Adelante. bueno, vamos a empezar primeramente hablando del dominio personal. Bueno, ¿qué es el dominio personal? El dominio personal es la disciplina del crecimiento individual que está alineado con una visión que es colectiva, de manera tal que pueda ser profunda dicha visión y sobre todo que pueda generar motivación en los individuos. Cada persona que forma parte de un equipo de trabajo, normalmente para poder tener dominio personal necesita 3 cosas. La primera es tener un propósito profesional, ¿no? Es decir, no solamente, por ejemplo, cumplir con la cuota, cumplir con su labor específica, ¿no? Sino el tener un propósito profesional es agregar valor con su contribución. La segunda es que tenga capacidad para desarrollarse y aprender de manera continua. Y ahí yo hablaría mucho de la voluntad que los seres humanos tenemos para no quedarnos estancados en cierto tipo de actividad o en cierta forma de trabajar, sino tratar de siempre tener la apertura para poder no solamente cuestionarnos nosotros mismos, sino escuchar a otras personas que quizás tienen alguna cosa que aportarnos, y sobre todo eso nos va a permitir aprender. Y la tercera es poder tener la responsabilidad de poder crecer más allá del entorno, ¿no? Fíjate, yo al interior de la organización, y bueno, lo practicamos mucho, Iván, esta parte del dominio personal, buscamos que se comprenda, como dice aquí en el slide, como la transformación inicial en cada individuo, ¿no? Es decir, los seres humanos vale la pena que tengamos siempre la voluntad de poder tener un proceso de transformación. Es decir, siempre tratar de encontrar una forma de mejora continua, ¿no? Si hoy hago algo de manera eficiente, preguntarme de qué manera lo puedo hacer todavía mejor. Esto no se trata de tratar de lograr y alcanzar la perfección, lo cual es totalmente tangencial, sino se trata de tener un motor que nos estimule a mejorar y tratar siempre de estar rozando justamente la perfección. Eso, entre otras cosas, yo les diría, es lo que nos convierte en profesionales, ¿no? Por cierto, hablando de profesionales y diferenciándolo de lo que son profesionistas, en el ebook que les comentaba yo al principio de la plática, van a encontrar una pequeña sección que me parece muy importante y va en el sentido de diferenciar lo que es un profesionista de lo que es un profesional. Y es que realmente hay muchas diferencias, aunque a veces creemos que es lo mismo. Y no, yo lo único que les diría aquí es,
El poder tener un dominio personal implica que, entre otras cosas, podamos elevar nuestra calidad como profesionales, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer tema que nos ofrece Peter Senge. Nos dice que inclusive, bueno, las personas que se conocen, que se desarrollan y que actúan con propósito, normalmente son personas que tienen un alto dominio personal. Es decir, que tienen la voluntad constantemente, como decíamos, de poder aprender, ¿no? Entonces, no olviden que aquí esta parte del dominio personal tiene mucho que ver con esta posibilidad que tenemos, que es comprender que todo es mental y que esa capacidad que tenemos nosotros de utilizar nuestra mente como una herramienta nos permite, entre otras cosas, tener mayor dominio pues de nuestros comportamientos, de las actitudes con las cuales enfrentamos las diferentes situaciones de la vida, y eso pues nos da mucha riqueza en lo personal, ¿no? El segundo de las disciplinas que aborda Peter Senge para particularmente los individuos es justamente lo que hablábamos de los modelos mentales. Y aquí lo más importante es poder activar el pensamiento crítico para identificar, cuestionar y transformar creencias que normalmente limitan el aprendizaje, ¿no? Es decir, aquellas personas que de repente sentimos o sienten algunos que somos suficientemente sabios, pues básicamente nos estamos limitando en las posibilidades de seguir creciendo, ¿no? Porque acá lo importante es, por ejemplo, preguntarnos que si todo aquello, por ejemplo, que creemos que ya está establecido en el retail, pues realmente quizás no es cierto, o capaz que antes era verdad y ahora ya es algo que se puede cuestionar, ¿no? Entonces, se trata realmente de identificar y transformar algunas frases que se vuelven clichés, ¿no? Por ejemplo, una que me encuentro yo muy típicamente es, por ejemplo, el distribuidor solo quiere mayor margen, no vale la pena proponer cosas nuevas, ¿no? Y entonces eso nos lleva a que nuestras acciones se orienten a darle 1 o 2 puntos porcentuales más de margen a un distribuidor para que se decida a catalogar nuestro producto, ¿no? Cuando probablemente podríamos buscar otras alternativas como parte de la construcción de una oferta de valor para que él pueda tener otros beneficios que complementen el modelo de margen de ganancia monetario que le estamos entregando, ¿no? Entonces, cuestionar ese tipo de formas ya de pensar que parecieran ser muy automáticas nos abre posibilidades a la creatividad. Eso ya es sobre los modelos Sí, mentales, perdóname, ¿no? eso ya es sobre los modelos mentales, aquí no lo actualicé, ¿no? Otra de las cosas también que pueden ser, pues, clichés que ustedes pueden encontrar en general, es, por ejemplo, cuando dicen, ya probamos eso hace años y no funcionó. Y es que, pues, todo cambia, nada está estático. Eso también es parte de los principios fundamentales del mentalismo, ¿no? Eh, todo está en movimiento, entonces lo que antes a lo mejor no resultaba viable no significa que hoy en día no pueda ser algo que pudiéramos poner en práctica, experimentar y en todo caso aprender, ¿no? Otro de las frases también que encontramos mucho en nuestra industria es: los distribuidores son clientes, no son aliados, ¿no? Fíjate qué interesante forma de pensar. Si nosotros pensamos en un distribuidor como un cliente, diríamos que estamos para servirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si cambiamos esa forma de ver a los distribuidores y los vemos como aliados? Entonces ya no solo estamos para servirlos, sino estamos para proponer, estamos para poder interesarnos en su negocio, para poder descubrir cuáles son esos puntos específicos que al distribuidor le interesan, más allá del margen, como decía hace rato, y de esa manera vamos a poder establecer relaciones mucho más constructivas, mucho más de confianza, y obviamente vamos a poder lograr unir fuerzas para tener mejores resultados, ¿no? Principalmente empatar los intereses que una empresa fabricante tiene con una empresa distribuidora. En últimas, quizás ambos lo que quieren es vender mayor volumen, pero la pregunta es, ¿qué le sirve más al distribuidor y qué le sirve más al fabricante, ¿no? De manera tal que esas posibilidades se puedan empatar. En este sentido, podría yo hablar también de otro principio del mentalismo o de lo que nos dice el hermetismo, y es que todo es dual. Es decir, en general los modelos mentales, esas creencias muy firmes que tenemos, siempre tienen un opuesto, ¿no? Eh, Porque todo es dual, todo tiene dos caras, ¿no? Es la moneda teniendo la cara de cruces y la cara de, pues de caras, ¿no? Tal cual. O la parte de cruz y la parte de caras, ¿no? De manera tal que este principio, que el hermetismo lo señala como la polaridad, nos va a permitir siempre saber que toda situación
tiene dos formas de abordaje, por lo menos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el fracaso normalmente también esconde aprendizaje, ¿no? Y así, en general, muchas de las cosas que tenemos pues en este tipo de formas de pensar, ¿no? Ahora, a nivel ya colectivo, ¿cuáles son las dos disciplinas que nos propone Peter Senge para las organizaciones inteligentes? Una de ellas es la visión compartida, ¿no? ¿De qué se trata la visión compartida? Es activar el pensamiento creativo para poder alinear tanto las aspiraciones individuales de los miembros de un equipo en una meta común que permita alcanzar objetivos colectivos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, quizás para un equipo comercial, el objetivo principal es cumplir la cuota, ¿no? Pero si no tenemos una visión compartida, entonces probablemente el día que no cumplimos la cuota nos sentimos totalmente fracasados, ¿no? Perdemos de vista el mediano y el largo plazo. A veces, como les comentaba, hay situaciones del sistema que nos impiden lograr un objetivo de manera parcial. Pero eso no termina ahí. O sea, la vida no termina en el trimestre o no termina en el año, ¿no? Todo esto continúa y siempre tenemos una oportunidad para poder recuperar aquello que no logramos en un determinado periodo o inclusive mejorarlo, ¿no? Entonces, acá de lo que se trata es que ese norte, esa visión compartida, siempre nos va a permitir establecer relaciones más estrechas con socios estratégicos, generar un valor real, aunque sea de mediano o de largo plazo, pero sobre todo, en el caso de los productos que ustedes comercializan a través de los distribuidores, sobre todo siempre pensar en dejarle una huella a nuestros consumidores, que queden satisfechos con el uso o con el consumo de los productos que nosotros les ofrecemos. De manera tal que, si se dan cuenta, una visión compartida va más allá de un elemento particular que es, por ejemplo, lograr la cuota. A veces la visión compartida nos va a permitir saber que antes de lograr la cuota o para poder establecer mecanismos sólidos que nos ayuden a lograr esos objetivos, quizás lo principal va a ser posicionar los productos, a lo mejor innovar en los productos. Probablemente alguna visión tenga que ver con ser una empresa socialmente responsable, es decir, una empresa amable con el medio ambiente y sobre todo ofreciendo oportunidades sostenibles económica y financieramente, tanto para consumidores, aliados, distribuidores, como para nuestros propios colaboradores internos de la organización. Entonces, la visión que se comparte y es una visión que va mucho más allá de simplemente obtener cierto tipo de resultado o lograr cierto tipo de objetivo específico, por ejemplo, en las ventas, ¿no? Entonces, la visión no solo es cumplir la cuota, decíamos, sino tiene cosas más poderosas como, por ejemplo, ser el equipo comercial más valorado por los distribuidores o posicionar el portafolio de productos como el preferido quizás de nuestros aliados y de nuestros consumidores. O un tercero pudiera ser liderar la activación de categorías con promociones que sean innovadoras y que vayan directamente al consumidor, ¿no? Esto nos lleva también a un pensamiento hermético que también lo comparten en este libro que les comentaba, que es el Kybalión, y es esta parte en donde todo fluye, es decir, todo sube, todo baja, todo avanza, todo eventualmente puede retroceder. Ese principio es el principio del ritmo y nos permite saber que el camino, normalmente, aunque sea sinuoso o que esté lleno de altibajos, mantener una visión compartida siempre nos dará un rumbo y nos permitirá mantener la flama prendida, ¿vale? Bien, finalmente vamos a hablar acerca de la cuarta disciplina en equipo, que es el aprendizaje en equipo. Y aquí básicamente es saber que todo cambia y que inevitablemente también nosotros cambiamos, aunque querramos o no querramos. A veces nos resistimos al cambio, pero es inútil porque resistirse al cambio es ir contra corriente y en algún momento nos cansamos, ¿no? El aprendizaje es la forma en la cual nosotros podemos materializar o capitalizar diferentes experiencias. A veces enfrentarnos a lo desconocido genera mucha incertidumbre, ¿no? Pero esa incertidumbre, si nos paraliza, nos lleva a la inacción. Pero muchas veces esa incertidumbre nos mueve a experimentar cosas y esa experimentación siempre va a tener un resultado de aprendizaje, ¿no? Entonces, acá de lo que se trata es que sepamos que un equipo
cuando aprende en conjunto, se vuelve más sabio que la suma de sus partes. Es decir, no se trata del aprendizaje individual exclusivamente, que ya hablábamos hace un rato en la primera de las disciplinas, que es el dominio personal, sino se trata de compartir, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo les podría dar pues una buena práctica que de hecho nosotros acá al interior de Paxi hacemos, y es que puedan reunirse por lo menos una vez al mes. Acá nosotros nos reunimos una vez a la semana para poder intercambiar diferentes buenas prácticas, ¿no? Cosas que nos funcionaron en nuestro trabajo. Por ejemplo, imagínate un cuentaclave que atiende Walmart y que dice, oye, pues mira, esta semana resulta que le llevé esta propuesta al comprador de Walmart, la tomó muy bien y la pusimos en práctica y al momento tenemos tal o cual resultado positivo, ¿no? Bueno, eso que un cuentaclave que atiende un distribuidor lo puede contar, lo puede compartir con el resto de sus colegas, puede llevarnos a que sistematicemos como parte ya de nuestra forma de comercializar nuestros productos con otros distribuidores. Las buenas ideas que funcionan y las ideas que probablemente no funcionan son valiosísimas para retroalimentar en equipo. Entonces, tener una práctica que vaya más allá del seguimiento de las tareas, pues que puede darse de manera semanal, o la revisión de resultados que se da de manera mensual, tengamos espacios para poder tener reuniones de retroalimentación y para compartir diferentes cosas o experimentos que estamos llevando a cabo para poder lograr que el aprendizaje no se quede aislado en un grupo de personas, sino se pueda socializar, y esto nos permita pues siempre enfrentarnos, y no solamente enfrentarnos al cambio, sino también provocar el cambio. Ser agentes de cambio es algo fundamental para las organizaciones inteligentes. Finalmente, en esta parte nos recurrimos, digamos, a otro de los postulados del hermetismo, que es que nada está inmóvil, todo cambia, ¿no? Es el principio de vibración, nunca nada está quieto. Esto mismo que estamos haciendo ahorita tiene muchos niveles de vibración. La manera en la cual yo me estoy dirigiendo a ustedes tiene que ver con la intención de vibración que yo tengo para comunicarme con ustedes. La manera en la cual ustedes están recibiendo esta información también debe de tener cierto grado de sintonía en este proceso vibratorio continuo que tenemos, ¿no? Y eso nos permite saber que como todo cambia, es muy importante que también nosotros permanentemente estemos cambiando. ¿Y qué significa cambiar? Significa aprender de manera colectiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar esta segunda sección hablando del más importante de los hábitos o de las disciplinas que nos propone Peter Senge, y es el pensamiento sistémico. Y es que esta disciplina que les digo pues la disciplina que cohesiona todas las demás, implica ver todas las interrelaciones más allá de nuestra organización, a niveles, por ejemplo, de industria, o a niveles inclusive de economía de país, o inclusive economía global. De manera tal que podamos entonces analizar las causas y los efectos que se generan en el contexto. Esto también implica analizar la coyuntura y no solo los eventos aislados. Fíjense, hoy en día, por ejemplo, estamos viviendo una coyuntura muy importante en general en el comercio mundial. Eh, Después de más o menos 30 años en los cuales el comercio mundial se volvió parte de la globalización, hoy en día pareciera que las políticas, sobre todo de la economía más importante del mundo, que es la de Estados Unidos, por políticas de Donald Trump, están buscando más bien un proceso de desglobalización, más de políticas de soberanía interna y de relocalización justamente, y recuperación de mucha de la base y la planta productiva que en Estados Unidos por las últimas décadas se ha buscado llevar fuera del país, a países sobre todo latinoamericanos como México, o inclusive particularmente a China. Hoy pareciera que eso terminó, ¿no? Y eso es un proceso mundial que afecta el sistema y afecta particularmente los negocios de todos nosotros. Entonces, activar el pensamiento sistémico, equipo, nos permite entender cómo ciertas decisiones de corto plazo, como por ejemplo en el caso de decisiones que de repente tomamos de bajar precios, o aumentar el sell-in, o sea, aumentar el stock de los inventarios distribuidos, probablemente en el futuro afectan inclusive la sostenibilidad del negocio, ¿no? Otra, por ejemplo,
conectar el comportamiento del consumidor final con los diferentes canales de distribución o formatos de tienda. Es decir, entender que hay ciertos formatos de tienda que están orientados, están enfocados a cierto tipo de consumidores, comprender por qué el consumidor de tal perfil prefiere acudir a tales puntos de venta y no a otros que probablemente nos puedan orientar a saber en dónde tenemos que catalogar qué tipo de productos de nuestro portafolio. O finalmente identificar patrones de comportamiento en los consumidores o en los distribuidores, lo cual también es algo fundamental para poder entender y planear mejor cómo viene la demanda de determinados productos para poder ser eficientes en los resurtidos, ¿no? Hacia los distribuidores. Entonces, esta última parte que nos invita Peter Senge a incluir dentro de las 5 disciplinas, que es la que homologa las otras 4, nos remonta a poder hablar en términos de hermetismo de que como es arriba, es abajo. Es decir, como es el entorno, también es la parte local, la parte, digamos, del universo más pequeño. Como es la industria, eventualmente es nuestra empresa. Como es nuestra empresa, en su cultura organizacional, eventualmente somos los individuos. Pero al revés es igual. En la medida en la que los individuos podemos aplicar pensamiento crítico para podernos cuestionar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de una manera adecuada, eso también modifica la cultura organizacional de nuestra empresa y nuestra empresa puede ser también un agente de cambio para el contexto general de la industria. Este principio se llama de correspondencia y nos permite saber que el sistema se comporta en resonancia con los componentes que lo integran y viceversa. Entonces, mira cómo esta última parte es muy poderosa para poder no solamente vernos el ombligo, sino también ver el entorno en el cual nos movemos, ¿no? Entonces, bueno, son estas 5 las disciplinas que nos ofrece Peter Senge. Aquí esta última del pensamiento sistémico me parece muy importante. Entonces, ¿qué opinas, Iván? Sí, pues como ya decías, ¿no? Un buen ejemplo de un grupo que maneja estas disciplinas, pues es el pueblo chino. Y bueno, al respecto tenemos un par de notas en Profesionales Retail que pueden explorar si les interesa el tema, pues para entender con mayor profundidad por qué particularmente este país presenta estas 5 disciplinas. Muy bien, esas notas yo les diría, una de ellas es justamente una revisión ontológica de la forma de pensar de Oriente, digamos, sobre todo particularmente de China, basada en el taoísmo y en el confucianismo, y la forma de pensar en Occidente, principalmente pues de el bloque, digamos, anglo-occidental, que pues ha sido históricamente el bloque de países más desarrollados económicamente y que tienen más pues una presencia del sistema de pensamiento hermetista, ¿no? De hecho, también acá en esta zona del mundo, pues mucho de lo que se ha difundido como mecanismos para difundir esta forma de pensamiento, pues es la masonería, ¿no? Que eventualmente pues ha sido pues muy relacionada con ámbitos importantes de poder político, de poder económico, sumado pues obviamente a una instrumentalización del uso del capitalismo exacerbado, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay una serie de cosas, en esa nota van a encontrar pues esta parte como del origen del pensamiento y del por qué hoy estamos viviendo la circunstancia que vemos en términos de esta confrontación político-económica de la hegemonía principalmente estadounidense que hoy tiene pues un contrapeso muy importante por el crecimiento tan importante, impresionante que ha tenido China. También ahí mismo van a encontrar una nota, de hecho van a encontrar hoy por hoy la primera parte que tiene que ver con analizar si estamos viviendo el fin del neoliberalismo, también como un fenómeno y una doctrina de pensamiento que ha dominado también en general el mundo occidental y que bueno, hoy justamente también con las políticas que se están emanando desde la clase política de Estados Unidos, pues nos cuestionamos, ¿no? Si efectivamente ya está terminando. Bueno, bueno, entonces como resumen, vamos a compartirles qué es una organización inteligente. Bueno, una organización inteligente en términos generales, yo les diría, es una organización que aprende de manera sistemática a nivel colectivo.
Y cuando digo aprende de manera sistemática, es que lo hace de manera premeditada, a través de cierto tipo de hábitos como estas 5 disciplinas que les acabamos de compartir. A diferencia de una organización que no es inteligente, yo les diría, las organizaciones inteligentes no tienen silos de información, tienen fuentes unificadas de conocimiento, no tienen cotos de actuación, es decir, grupos dentro de la misma organización que tienen fines específicos, sino todos comparten una visión común, ¿no? Y sobre todo, es una organización que rompe un paradigma fundamental, y es el paradigma de la organización piramidal, jerárquica. Una organización inteligente se ve más como una organización colaborativa, en donde existen pares, existen pesos y contrapesos, existen diferentes formas de opinión, pero no existen jefes y subordinados. Quizás existe un orden, por supuesto, pero no necesariamente una jerarquía. También al respecto de eso van a encontrar una nota ya desde hace un par de años que también tuvimos por ahí a bien publicar, y tiene que ver justamente con cuestionarnos qué limitaciones, hablando justamente de creencias limitantes, nos provoca el siempre organizarnos de manera jerárquica, ¿no? Es decir, dividir las funciones de manera horizontal y dividir los niveles de decisión de manera vertical, ¿no? Entonces siempre el jefe es el que toma decisiones, aunque a veces las toma sin información, pero las toma más por ese empoderamiento poco fundamentado de que él es justamente o ella es el jefe o la jefa, ¿no? Entonces, ese tipo de creencias limitantes rompen totalmente cuando estamos tratando de enfocar a construir una organización inteligente. ¿Vale? Bien, pues para empezar a cerrar, vamos a hablar del pensamiento sistémico en el retail. Y aquí voy a repasar muy rápidamente un caso que seguramente muchos de ustedes se han enfrentado. Y es este caso, ¿no? ¿Cómo poder saber si tenemos o no tenemos inventarios saludables a través de los diferentes distribuidores? ¿Dónde tenemos altos inventarios? ¿Dónde tenemos inventarios muy bajos? Inclusive donde ya no tenemos producto para vender y que entonces tenemos que reaccionar rápidamente a tratar de surtir un pedido, pero mientras tanto ya pasaron días en los cuales mi producto no estuvo disponible en ciertas tiendas y por lo tanto tenemos un impacto de venta perdida. Y este cuadro que ustedes ven aquí en la pantalla nos ilustra cuál es en general la problemática, ¿no? Ya sea altos inventarios o bajos inventarios, y luego cuáles son las argumentaciones aisladas de una organización tradicional, normalmente una organización jerárquica, como decíamos, ¿no? Normalmente ventas va a decir, bueno, tenemos altos inventarios porque no se están exhibiendo los productos en punto de venta, ¿no? Y a lo mejor Trade Marketing, que es como esta otra organización que da servicio al punto de venta, podría decir para justificarse, no, lo que pasa es que la demanda de los productos hoy es menor a las existencias que tenemos en el punto de venta. A veces Trade Marketing podría decir, es que el cuenta clave abarrotó de producto el canal, ¿no? Hizo mucho sell-in porque tenía que llegar a su cuota. Pero el sell-out no se está dando y entonces ahora tenemos al distribuidor reclamándonos por qué tenemos altos inventarios, ¿no? Fíjate cómo eso, si le aplicas un poco el pensamiento sistémico, te podría llevar a concluir que quizás el problema tiene un origen fundamental en cómo medimos las metas y objetivos de los cuentaclaves. Si medimos las metas y objetivos de los cuentaclaves con el sell-in y no nos importa el sell-out, pues ahí tenemos un problema que valdría la pena resolver, ¿no? Justamente. En otros casos, cuando el inventario está agotado, ¿qué dice ventas? Tuvimos una demanda de producto inusual, ¿no? O sea, la verdad es que no fue mi culpa, yo no es que no me haya podido anticipar a planear un mejor resurtido, sino que realmente pues me sorprendió que de repente los consumidores, pues digamos que empezaron a comprar muchísimo de nuestro producto. Y Trade Marketing diría, no se planeó oportunamente el resurtido, ¿no? Entonces, ahí empezamos a tener diferentes visiones, pero que muchas veces, sobre todo, reitero, en las organizaciones jerárquicas, estas versiones se dan más en función de defender una postura o de señalar al contrario, no realmente en enfocarnos en encontrar formas creativas para resolver el reto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Es importante, número uno, tener identificado claramente cuál es el ciclo de venta de los productos. Y para poderlo identificar y sobre todo para poderlo gestionar es muy importante tener una base unificada de información,
o una base unificada de conocimiento que nos permita obtener información de cada paso del ciclo de venta y, entre otras cosas, nos permita dos labores fundamentales en el retail. Uno, poder planear mejor la demanda para poder tener resurtido eficiente y suficiente para cada uno de nuestros distribuidores y que siempre nuestro producto esté disponible y sobre todo que no elevemos los días de inventario porque ahí podemos tener un riesgo. Y segundo, segunda labor muy importante en el ciclo comercial, poder garantizar que estamos dándole servicio a las tiendas que más nivel de rotación de nuestros productos genera, o sea, más venta, más volumen de venta. Normalmente aquí nos sirve mucho la regla del Pareto, ¿no? Hablando de pensamiento lógico, ¿no? Normalmente el 20% de nuestras tiendas, el 20% de nuestros productos normalmente nos hacen el 80% del volumen de venta. Entonces, ahí yo les podría contar muchas historias que tenemos con nuestros clientes en donde les apoyamos a poder analizar cómo están distribuidas sus rutas de servicio al punto de venta y terminamos ayudándolos no solamente a ahorrar costos, sino elevar el nivel de servicio a las tiendas más importantes para que obviamente el volumen de venta crezca, ¿no? Entonces, identificar el ciclo de venta es algo muy importante. Tercero, establecer objetivos comunes. Miren, en este cuadro, que lo van a poder ustedes consultar también en el ebook que les comentaba, si se dan cuenta, partimos de la idea de que hay tres áreas dentro de un equipo comercial. Ventas, que son los cuentaclaves que hacen una labor más de atención y catalogación del portafolio de productos con los distribuidores, particularmente se relacionan con los compradores de las cadenas comerciales. Trade Marketing, que hace una labor más de seguimiento y servicio al punto de venta, y Mercadotecnia, que hace una labor un poco más táctico-estratégica, sobre todo enfocada a afinar la oferta de valor de nuestro portafolio. Pero si bien son áreas dentro de un equipo comercial que a lo mejor tienen responsabilidades diferentes y complementarias, acá lo importante es que aunque tengan objetivos diferenciados para cada una de las labores que estos tres equipos llevan a cabo, en últimas, como lo pueden ver en este slide, el objetivo final es que se pueda crecer en determinado porcentaje el volumen de venta comparativamente con periodos anteriores. El poder tener una curva de crecimiento en el volumen de venta es menester de todos y eso es algo fundamental y para ello es importante analizar muy bien qué objetivos de manera específica le podemos poner a cada equipo, pero que esos objetivos que podamos plantear al final converjan en un objetivo común, porque esto, como lo decíamos a lo largo de la plática, ayuda a poder alinear muy bien la visión unificada que pudiéramos tener del negocio. Y cuarto tema, activar la mejora continua, es decir, estimular el aprendizaje. Cuando nosotros este ciclo de venta lo vemos como aquí en esta gráfica, desde cada uno de los eslabones de la cadena de suministro, cómo podemos obtener información cuantitativa y cualitativa, vamos a poder ir conformando una serie de indicadores del desempeño, no solamente de la venta o del posicionamiento de los productos, sino niveles de desempeño en el tema de los servicios de exhibición o de promoción en punto de venta, niveles de desempeño en la parte de atención y servicio a las tiendas y sobre todo niveles de desempeño en el resurtido inteligente de las mercancías como aparece en esta gráfica. Al poder tener toda esta gama de indicadores para poder analizar los resultados, vamos a poder descubrir de manera proactiva dónde podemos tener áreas de mejora, dónde estamos haciendo bien las cosas para poderlo replicar, como decía hace unos minutos, en otros ámbitos del quehacer de nuestra organización. Es decir, en términos generales, identificar los problemas, saber cómo opera el ciclo de venta, trabajar en equipo nos va a permitir elevar la inteligencia comercial siempre que tengamos una base unificada de conocimiento, como lo que nosotros hacemos en Paxia. Nosotros ofrecemos una plataforma tecnológica que permite integrar toda la información del ciclo de venta en una sola fuente de información para poder nutrir con información ya analítica a todos los equipos a todas las áreas del equipo comercial y que se puedan tomar decisiones más oportunas y más acertadas, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a recomendaciones finales, Iván, ¿qué te parece esto que acabamos de comentar? Pues muy sintomático, ¿no? Es muy sintomático de nuestra sociedad y particularmente de industria, ¿no? Ya mencionabas puntualmente este ejemplo con los cuentaclaves, que lamentablemente pues es una situación súper recurrente, ¿no? Y la verdad es que es una
es un tipo de actitud que se contagia muy fácilmente, pero revertirlo, el contagiar una actitud diferente cuando pues, objetivamente mis indicadores solamente se basan en el sell-in, pues a mí poco me va a interesar la empresa y que realmente crezca. Yo veo por mi beneficio personal, yo vendo muchísimo a las cadenas, si se merma o lo devuelven, no es mi problema, a mí ya me pagaron. Ese tipo de actitudes nocivas se contagian muchísimo, las vemos en más de un ámbito, es decir, no solamente en el profesional, tristemente en nuestro país, y es el tipo de actitudes que, por ejemplo, dentro de una sociedad como la China, la gente ve su posición individual como parte del sistema al que debe de abonar para que también reciban los beneficios pues, de una mejor sociedad. Entonces, pues es clave para entender esto al interior de nuestras organizaciones y que realmente las podamos potenciar al llegar a alcanzar sus objetivos. Sí, totalmente. Nuevamente recomendarles que lean esta parte de breve ontología de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. Hablamos mucho en esa nota de justamente estos modelos de pensamiento, ¿no? Lamentablemente, no solo al interior quizás de nuestras empresas, eso solo lo saben ustedes, pero lo que sí les puedo decir, lo hemos analizado mucho a nivel de industria y sobre todo a nivel país y región. El individualismo es una manera ya de comportarse de manera muy recurrente por parte de las personas, ¿no? El interés personal siempre por encima del bienestar colectivo. Y ese es parte de los temas de modelos mentales que valdría la pena cuestionarnos si podríamos encontrar una nueva forma de armonizar los intereses individuales en pro de lograr un mayor bienestar a nivel de la colectividad, ¿no? Créanme que no es magia ni tampoco es como casualidad el hecho de que un país como China esté teniendo los niveles de crecimiento que ya ha experimentado en las últimas 3 o 4 décadas, sino la tendencia que tiene, porque pues no solamente en temas de comercio mundial, sino también en temas de investigación, desarrollo, ciencia, tecnología, la sociedad china pues ya va muy de avanzada, ¿no? Y bueno, a nosotros nos tocó el año pasado, en octubre, la oportunidad de poder visitar varias ciudades en China y créanme que todo lo que yo les pueda contar o lo que el mismo Iván les pueda contar al respecto, eh, pues no lo podríamos comunicar de manera efectiva porque lo que vimos fue algo realmente impresionante y yo diría también admirable de una sociedad en donde también hay muchos paradigmas de este lado que a lo mejor podríamos rechazar como el totalitarismo de un gobierno comunista en China, pero pues ¿qué más da de repente, no? Si da resultados y probablemente nos podríamos cuestionar también si un modelo democrático como el que vivimos en países de Occidente, ¿Qué beneficios nos dan? qué beneficios reales nos ha dado, ¿no? Entonces, ¿qué más da la forma de organización política o de forma de gobierno cuando lo importante tiene que ver con el resultado colectivo en donde, entre otras cosas, seguramente muchos de ustedes lo saben, China en en las últimas 4 décadas, ha sacado a 900 millones de personas de la pobreza. 900 millones. De una población de 1.3 millones, de 1.3 mil millones de personas, 900 mil estaban sumidas en la miseria y en la pobreza en los años 80. Y hoy en día, esa población, esos 900 millones, ya no solamente tienen suficiencia para sus necesidades básicas, sino también para el ahorro. Y el ahorro interno en una sociedad la vuelve muy poderosa. Bueno, ya veremos esos temas de cara hacia el futuro. No se pierdan nuestros webinars y tampoco se pierdan las notas que les estamos publicando por ahí en profesionalesretail.com. Finalmente, vamos a cerrar, Iván, si te parece bien, con algunas recomendaciones finales. Primero, visiten, reitero, nuestro blog y segundo, entren a www.goretail.mx para que conozcan nuestra plataforma de inteligencia comercial. Estoy seguro que les puede ser muy útil para todas sus estrategias comerciales al interior de sus organizaciones. Y bueno, para despedir el webinar, 7 frases que nos gustaría que se llevaran para recordar. La primera es una frase de Carl Jung que dice: lo que no se transforma en pensamiento se repite como destino. Entonces, igual lo comentaba Iván hace rato, Albert Einstein nos decía también, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas de manera diferente, ¿no?
seguir con los mismos patrones de pensamiento que a la vuelta del tiempo podemos revisar resultados y no nos gustan esos resultados, pues nos implica tener que cambiar esos patrones de pensamiento, ¿no? Segundo, esto nos lo dice Peter Senge en su libro que se llama La Quinta Disciplina, hablando del pensamiento sistémico y en donde también repasa las otras 4 disciplinas. Y él dice, una organización no puede aprender si su gente no aprende. Y esto reitera que el dominio personal de cada individuo es fundamental en cualquier organización. Si la persona no tiene la voluntad de poder cuestionarse, de poder experimentar, de poder aprender, en general la colectividad no lo va a hacer, ¿no? Tercero, esta ya es de nuestra cosecha, ¿no? Cuando el pensamiento se vuelve colectivo, el impacto se vuelve imparable. Y esto tiene que ver con poder cultivar una visión compartida, porque la medida en la que la voluntad de más individuos se suman para una visión colectiva, se vuelve imparable, se vuelve muy poderoso y eso lo vemos, perdón que reitere, pero lo vemos en la sociedad china, ¿no? En donde la gente es consciente de que su individualidad está al servicio de la colectividad, ¿no? Y de una visión compartida. Cuarto, la mente piensa, la inteligencia crea y la acción transforma. Es decir, las ideas sin acción son inocuas, no sirven de nada. Y la acción sin ideas, sin inteligencia, es como tener un chango en una cristalería, ¿no? Que va a romperlo todo, va a hacer muchas cosas, pero ninguna de ellas con un rumbo, con una orientación, con un propósito específico, ¿no? La quinta, la inteligencia comercial no es magia, es pensamiento alineado con una visión y un propósito específico. Eso es la inteligencia y la inteligencia comercial va más allá, como decíamos, simplemente de cubrir la cuota, ¿no? Sexta y penúltima, el contexto económico y social de la actualidad exige a las empresas transformarse en organizaciones inteligentes. Y yo diría, particularmente ustedes que son pequeñas y medianas empresas, la alternativa más efectiva para que ustedes puedan darle sustentabilidad a sus negocios, pero sobre todo ganar un buen posicionamiento en la venta de sus productos es la inteligencia comercial. Si ustedes están trabajando de manera articulada dentro de su organización, vale la pena que se pregunten cómo poder lograr empezar a unificar esfuerzos, ¿no? Y eso lo logran exclusivamente, y yo les diría de manera muy rápida, con inteligencia comercial. Y la final, una organización inteligente es aquella capaz de aprender colectivamente. Entonces, para aprender colectivamente tenemos que abrir los canales de comunicación, tenemos que eliminar por completo este pensamiento de jefe subordinado. El jefe tiene una posición privilegiada que muchas veces inhibe la creatividad del subordinado. Si el jefe y el subordinado cambian su forma de ver y se ven como colegas, como colaboradores, con responsabilidades complementarias, entonces se abre un canal importante para el aprendizaje. Y el aprendizaje es lo que hace que las organizaciones sean organizaciones inteligentes. Entonces, bueno, pues hasta aquí el día de hoy con esta plática que les trajimos para su reflexión, para que la tomen en consideración. Reitero, entren a nuestros sitios y también bajen el ebook que está relacionado con el tema que hemos tocado el día de hoy. Entonces, bueno, no sé si hay algo más que quieras compartir, Iván, antes de poder ya cerrar esta sesión. No, nada más reiterar que estén pendientes de los próximos contenidos, de los próximos webinars que también vamos a estar difundiendo en colaboración con GC1 México. Y pues no sé, digo, si por ahí tenemos algunas dudas en el chat o comentarios que podamos resolver a la audiencia. Claro que sí, muchísimas gracias Ricardo, muchísimas gracias Iván. Reiterarles el agradecimiento por este tipo de espacios. Por aquí hay una pregunta que nos hace Gabriela Román al principio de la sesión. Nos decía, bueno, nos comentaba cuál es el nombre del libro, por si no lo pueden recordar. Me parece que hace referencia al libro que comentaban al inicio de la sesión, que lo comentaban como referencia del tema que se estaba planteando. Bueno, el día de hoy mencionamos 2 libros. Hay el libro de filosofía hermética, digamos, que es muy popular, que se llama El Kybalión. Así se los deletreo, es K-Y, B de bueno, A-L-I-O-N, ¿sale? El Kybalión. Y bueno, es un libro pues muy profundo de filosofía. Yo en lo personal ya lo
lo uso como un libro de consulta. Pues lo he leído varias veces. La verdad es que la primera vez que lo leí me pareció pues muy confuso, muy complejo, como muchos de libros de filosofía, pero es un libro que si lo vuelves a leer y lo relees, luego se convierte justamente en un libro de consulta. Es un libro de ontología en el pensamiento, entonces ese es el primero al que nos referimos. Y luego a lo largo de la charla hablamos de las 5 disciplinas de las organizaciones inteligentes, y ahí hay un libro del autor de estas 5 disciplinas que se llama Peter Senge, y el libro se llama La Quinta Disciplina. También lo pueden encontrar pues en cualquier lugar, tanto el Kybalión como la Quinta Disciplina, y ahí van a poder encontrar mucha información. Y un resumen alrededor de lo que hablamos el día de hoy lo pueden encontrar en un ebook que nosotros diseñamos y que tenemos publicado en www.profesionalesretail.com, y ahí el ebook se llama em, Enfoque, colaboración y pensamiento sistémico, los valores de las organizaciones inteligentes. Entonces tienen 3 bibliografías, 2 de ellas muy profundas, la del Kybalión muy profunda, la de la quinta disciplina bastante completa, y la del ebook que básicamente es un resumen de estas 5 disciplinas aplicadas a empresas como ustedes. Excelente, Ricardo, muchísimas gracias. Y reitero, aquí nos están compartiendo en pantalla la página que nos hacía referencia Ricardo de Profesionales Retail para que vayan y puedan revisar este ebook que nos comenta. Por el momento no hay alguna pregunta adicional. Reiteramos la invitación a todos nuestros asistentes que aquí en el chat nos pueden compartir cualquier duda que tengan respecto a estos temas. Y mientras tanto, no sé, Ricardo, Iván, si ustedes tengan algún comentario final para poder ir cerrando la sesión. Adelante, Iván, si quieres algún comentario final, adelante. No, solamente agradecerles muchísimo que sigan pendientes de nuestros blogs. Si requieren asesoría especializada para sus equipos comerciales, para impulsar las estrategias de posicionamiento de sus productos, nos pueden encontrar en goretail.mx, y tenemos habilitados para ustedes un módulo de cotización en donde ustedes van a poder observar con toda facilidad toda la oferta de servicios profesionales que ofrecemos a este respecto y cotizarlos de manera individual. Y adicionalmente, por ahí también tenemos un documento que se llama Guía de Inteligencia Comercial, en donde también van a poder consultar específicamente ya por cada uno de estos servicios, pues qué tipo de información les podemos proveer para pues, el crecimiento de toda esta área de inteligencia comercial al interior de sus organizaciones. Entonces, no duden en contactarnos, los estaremos esperando y estaremos muy gustosos de poder brindarles esta asesoría especializada. Así es, yo también al final recomendarles que también ahí en el blog de Profesionales Retail puedan suscribirse al boletín. Es un mailing que les va a llegar de manera mensual, en donde les vamos a hablar acerca de nuevos eventos como estas pláticas. Les vamos a poder compartir nuevas notas reflexivas. Al momento tenemos una muy interesante que tiene que ver con una narrativa de la experiencia cuando vamos a un concierto, ¿no? En donde también el retail es muy importante en la industria del entretenimiento, y pues ponemos en cuestionamiento realmente qué valor obtenemos como consumidores de estos servicios de entretenimiento, y cuál es la experiencia que tenemos desde que compramos un boleto a través de Ticketmaster hasta que acudimos al evento. Y bueno, lamentablemente ustedes saben muchos, pues la situación que se dio hace unos días en el Festival Ceremonia, en donde lamentablemente fallecieron 2 personas, pues por temas de negligencia. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la mala experiencia? ¿Por qué este tipo de situaciones trágicas? Bueno, ahí el pensamiento sistémico también lo podemos activar para poder encontrar respuestas. Y como eso van a encontrar en el boletín siempre actualización de todo lo que nosotros compartimos de información para todos ustedes. Entonces, bueno, agradecerles también, agradecerle a GC1, agradecerte, Diego, en lo personal también, como siempre, por ayudarnos con estos espacios, y agradecerle a la audiencia por el tiempo que ha destinado el día de hoy para escucharnos. Al contrario, Ricardo, muchísimas gracias a ustedes y a todo el equipo de Paxia por este tipo de espacios e iniciativas y también agradecerle a la audiencia por asistir a estos espacios. Así que, pues creo que con esto podemos ir cerrando. Nuevamente, muchísimas gracias por esta sesión. Esperemos que sea de mucho valor para todos nuestros asistentes. Y pues bueno, sin más por el momento, que tengan un excelente día. Muy buena tarde. Muchas Igualmente. gracias, Hasta igualmente. luego. Hasta Bye luego. bye.